Ya está con nosotros aquí conectado el constitucionalista Carlos de Tomaso, ¿verdad? Él es analista político y aparte constitucionalista, profesor, da cátedra de temas constitucionales en la Católica, si no me equivoco. ¿Ya? Y entonces está Carlos aquí con nosotros. Buenos días, abogado Carlos de Tomaso, bienvenido a Radio Sucre, el Juego de las Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gran saludo desde aquí, desde el alma mater de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, muchas gracias por atendernos esta mañana. La verdad es que se habla de constituyente y la verdad es que muchos estamos un poco mareados. Yo le escuché el otro día en una entrevista, creo que fue con Ramón Sonneholzer, creo que si no me equivoco, y entendí todito. Entonces dije, yo lo invito para que entendamos todos acá también en el Juego de las Noticias. Bueno, ¿cómo es el relajo de la Asamblea Constituyente? Que son 3 elecciones, unos dicen que dura 3 años, que hay otros caminos. El ministro de la Caja dijo que lo va a hacer en 5 meses. ¿Cuáles son las opciones de Asamblea Constituyente que tenemos los ecuatorianos? Creo que lo primero también es explicarle a la gente qué es ir a una asamblea constituyente para que tenga sentido un poco todo lo demás. ¿Y para qué vamos a la asamblea constituyente? El ir a una asamblea constituyente significa un proceso de escribir una nueva constitución. Escribir una nueva constitución significa que tenemos que volver a regular los 3 elementos constitutivos del Estado, que son población, territorio y poder. Esos 3 elementos, o la regulación de esos 3 elementos, son la Constitución misma. No tenemos que leer la Constitución de México, de Colombia o de Perú para saber cuál es el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? La regulación del territorio, la población y el poder. Ese es el contenido constitucional. Y es un contenido súper complejo porque va a ser el contenido que le dé base a todo el ordenamiento jurídico. No estamos fundando un país, estamos cambiando la cabeza de un sistema jurídico ya existente. Y eso es lo complejo y por eso se necesita pues altas capacidades en la redacción y en el conocimiento constitucional. Entonces, el constituyente de 2008 dejó abierta una puerta de modificación total de la Constitución que se llama Asamblea Constituyente, pero bajo unas reglas poco comunes. Es decir, no dejó puestas las reglas del constituyente, sino que estableció que el proponente sea quien proponga las reglas. Y entonces, ¿qué es lo que sí dejó dicho el constituyente? Que para ir a una constituyente hay que hacer una consulta popular de que estemos de acuerdo. Esa es la primera que tenemos que ir. Esa sería la primera elección, digamos. Yeah. Esa es la primera, ¿no es cierto? En esa primera no solamente decidimos que queremos ir a constituyente, sino que aprobamos el estatuto que proponga, en este caso, el presidente. Y ese estatuto tiene que decir cuántos asambleístas constituyentes son, de dónde vienen y cómo se eligen. En la primera. ¿Ok? En la primera. Entonces, ahí recién, cuando el presidente proponga, recién vamos a saber, bueno, cuál va a ser la conformación y cómo es la elección. Luego, dependiendo si se aprueba ese estatuto del presidente, hay que proceder a ejecutar el estatuto. Y en ese estatuto probablemente va a haber la forma de elección de los constituyentes. Entonces, ahí es donde ha venido la discusión de cómo debe conformarse. Hay unas personas que dicen, no, tiene que ser voto popular como la Asamblea Nacional, y hay otras personas como yo que decimos, no, la Constitución no dice que todos tienen que ser electos. La Constitución establece que el presidente proponga una conformación, y para mí la conformación más democrática es una mixta, con gente elegida en las urnas y con gente que venga de los sectores de la sociedad civil. Ya, ahí quiero hacer una pausa. Entonces, ya, para irnos a la Asamblea Constituyente que propone el gobierno y cambiar la Constitución que se redactó en Montecristi, ¿verdad? Tenemos que ir a una primera elección donde el presidente dice, ¿quieres o no quieres una Asamblea Constituyente de esta forma? Y la gente que va ahí a redactar la Constitución la vamos a elegir de esta forma. Y si el pueblo vota que sí, se sella y se sacramenta. Así es y punto, porque el pueblo decidió. Sí. Y ahí viene la polémica. Si el pueblo vota sí, ya arrancó el proceso constituyente. Y ahí viene la polémica, que es cómo se va a elegir las personas que van a redactar la nueva Constitución. Esa es la discusión del momento, digamos. Si es por elección popular o representantes de, como ha propuesto creo que el ministro dijo de la Gasca, puede ser un representante de la función judicial, un representante del Consejo de Participación Ciudadana, un representante del Ejecutivo, de la academia, de los gremios, pero eso no es elección popular. Y ahora, ¿por qué dicen que eso es a dedo? Ya. Bueno, esos dicen a dedo sin saber o sin haber leído nada, porque yo tampoco he leído nada. Yo no sé qué es lo que va a proponer el presidente, pero a mí no me parece
mal que el presidente proponga que, por ejemplo, el gremio de periodistas elijamos o elijan un representante bajo su proceso electoral. No me parece mal que digan que los jubilados del IES bajo su proceso electoral elijan 2 delegados o que las cámaras bajo su proceso electoral elijan 3 delegados. Entonces, ahí está el punto de la particularidad que tiene que el presidente proponer una fórmula en la que si es que no es con voto popular directo, haya un sistema de elección o nominación. En otros países también, por ejemplo, cuando vienen los sectores de la sociedad civil, se le dice a la academia, nomíname 5 candidatos para que la Asamblea Nacional elija de esos 5 a 3. Cámaras, nomíname a 5 para que la Asamblea Nacional, que es el órgano de más representativo, elija 4, etcétera. O sea, tienes distintas fórmulas. Ahora, si vamos a desconfiar todos, entonces de que el presidente maneja al IES, a los jubilados, a las cámaras, a la academia, etcétera, entonces no confiamos en la sociedad civil, ¿no es cierto? Claro, pero ahora ahí me queda claro que no o sea, eso de decir es a dedo también es una exageración, porque ni siquiera sabemos cómo se van a elegir a esos representantes, que podría ser la otra alternativa de elección, no por votación directa en las urnas, sino por votaciones gremiales, digamos. Bueno, esa es la segunda polémica que ya ahorita ya me queda más clara. Ya. De ahí sí pasa. Pero, a ver, solo para ubicarme. La primera elegimos cómo va a ser, cómo se va a conformar. Esa es la primera elección. La segunda elección, si el pueblo aprueba que sea por gremios o representantes y todo, ya no hay segunda elección y pasamos directamente a la tercera, que sería aprobar el texto. Pero ahí por un paréntesis. Ya. En esto de que yo no estoy diciendo que toda la Asamblea Constituyente sea conformada por sectores de la sociedad. Yo digo, mi idea es que sea mixta, es decir, que sí haya un número de asambleístas que sean electos en las urnas, para lo cual debemos ir a las urnas a elegir aquellas personas que los partidos políticos presenten como candidatos, y la otra mitad venga de los sectores civiles. ¿Y por qué digo esto? Porque mira las listas de los diputados, de los asambleístas, de los partidos políticos. Dime quién te representa ahí. Claro, sí. Dime de dónde vienen, qué perfiles tienen, etcétera. Entonces, una constituyente tiene que ser democráticamente representativa. Entonces, si yo solo dejo que los partidos políticos elijan a sus 20 panas, no vamos a estar representados la academia, los periodistas, los jubilados, las cámaras, los trabajadores, los municipios, por ejemplo, que tienen voces que decir, los militares que también tienen que ser escuchados, los médicos que también tienen que ser escuchados, etcétera. Entonces, en un sistema mixto como el que yo tengo en la mente, hay espacio para todos, para los políticos sí, pero también para la sociedad civil. Claro, y la gente que llega ahí tiene conocimiento de su sector específico, por ejemplo, jubilados y médicos pueden hablar de la salud y de los servicios para jubilados. Entonces, sí, de ahí, una vez que hemos elegido a los constituyentes, ellos tienen que trabajar en hacer un proyecto de nueva constitución, un proyecto que puede tomar 6 meses a un año, ¿no es cierto? Que es complejo, muy complejo, volver a redactar una constitución, volver a hacer acuerdos de los recursos naturales, de las personas, de la migración, de los derechos, de las garantías jurisdiccionales, de cómo vamos ahora a equipar al Estado, 5 funciones, 3 funciones, cambiamos el Consejo de la Judicatura por otra cosa, cambiamos el Consejo de Participación Ciudadana, los municipios y sus nuevas competencias, presupuestos municipales, cómo se distribuyen las rentas, la división político-administrativa. Yo te puedo enumerar 40 temas que necesitamos hacer acuerdos para luego ir a redactar esos artículos. Para mí tiene que haber una comisión redactora especializada, que la otra vez no hubo. La otra vez vinieron unos españoles, como que aquí no supiéramos redactar. Sí, acá tiene que haber una comisión redactora paralela, escogida, con nivel, que pueda redactar. Y luego, ya cuando está listo el proyecto, vamos a la tercera votación, que es aprobar esa constitución nueva. Perfecto. Al aprobar el texto, ¿qué sería? Fíjate que en el caso chileno, te voy a contar 2 cosas del caso chileno. En el caso chileno, que es el más reciente, hubo esta discusión de quién debe conformar la constituyente, si de forma mixta o todos por elección popular. ¿Sabes qué hizo el presidente? ¿Qué hizo? Sometió a votación esas 2 opciones. Y en esas 2 opciones, la gente prefirió que todo el mundo sea por votación popular, pero tuvo la oportunidad de elegir o un sistema mixto o un sistema de voto directo. O sea, esto ya hay precedentes, digamos, de cómo manejarlo.
Sí, mira, es una opción que hubo en Chile, me pareció súper democrático. Luego, ¿qué más te puedo contar de Chile? Como se eligió que todo el mundo sea electo por votación popular y en ese momento la izquierda era fuerte, hubo gran mayoría de izquierda en esa constituyente. Como hubo gran mayoría de izquierda, hicieron una constitución roja, izquierdista extrema. ¿Qué Exagerada. pasó? La gente la rechazó en las urnas. Perdió. Imagínate luego de un proceso tan largo constituyente que lances el proyecto y la gente no lo apruebe. Entonces tuvo que regresar a la constituyente para hacer modificaciones, quitarle el color rojo, etcétera, y todavía están en ese proceso. Ah, todavía no se aprueba. Entonces, no, todavía no. Entonces, lo que te quiero decir es que el tema de que todos los asambleístas sean elegidos por elección popular también tiene riesgos. Tiene riesgos de que una ideología cope toda una mayoría y que entonces le ponga un ropaje de derecha o de izquierda extrema a esa constitución y fracase el proyecto. Yo creo que con el sistema mixto es menos riesgoso que eso pase porque tú vas a tener la mitad de la constituyente con representantes de la sociedad civil que probablemente no llegan con un ropaje o si llegan no es con un ropaje extremo. No, pues y conocen los Entonces, temas, pues, porque sí me ha pasado, oiga, en tantos años que tenemos, bueno, con usted nos hemos visto en múltiples temas, digamos, de país, y a veces llegar a la asamblea, a las comisiones, a escuchar lo que dicen los asambleístas, uno de entrada se da cuenta que no conocen los temas, y uno a veces se va de espalda diciendo, oiga, estos son los yo señores que soy redactan de las los que leyes. pido cita a las comisiones cuando hay una ley polémica y pido cita para ser recibido como catedrático. Oiga, eso sí que da, es una cosa, pero un nivel. Sí. Los asesores son con los asesores con los que uno se entiende. Porque los asambleístas, Dios mío, tienen en su carpeta tienen solo el certificado de nacido vivo. Sí, ¿sabe qué? Me ha pasado, sobre todo cuando era el tema de la ley de comunicación en la misma constituyente. Me acuerdo que Sí, fuimos a la claro. comisión y era una cosa... Ahora Una- imagínate si hacer una ley es compleja, hacer o redactar la constitución, multiplícalo por 10. Oiga, le voy a contar una Estás anécdota. redactando todo Claro. toda la cancha de juego, donde puedes tocar muchos intereses o puedes afectar muchos derechos, o puedes arreglar cosas o puedes destruir cosas. Entonces, aquí no, es un tema de mucha complejidad. Necesitas economistas, necesitas abogados, constitucionalistas, necesitas sociólogos, Claro, gente que necesitas sepa. gente de derechos humanos y principalmente la sociedad que conforma el país. Oiga, yo solo para traerle una anécdota, me acuerdo que en la de Montecristi me siento en la comisión que redactaba la ley de comunicación, el capítulo de comunicación. Y una de las asambleístas alza la mano y dice, oiga, tengo una idea. nosotros sentados, nosotros éramos los medios de comunicación, ya, claro, ¿cuál es su idea? ¿Y si prohibimos las novelas? Y le digo, ¿cómo? Sí, prohibamos las novelas. Le digo, ¿y cómo así? Porque hay que prohibirlas, dice, son feas. Digo, ese era el nivel de discusión. Y uno se Bueno, quedaba... a mí me llamaron a preguntar si podían extender los límites territoriales del Ecuador. No, ese sí está peor. Yo ya luego cerré el teléfono. Yo ya luego dije, ya voy a apagar el teléfono para que ya no me llamen a preguntar estas cosas. Entonces, sí, verdad que esa idea de fórmula mixta suena interesante. Ahora veamos los tiempos. ¿Cuánto duraría más o menos pues este tema de constituyente? Hasta que podamos llegar a la tercera Para votación. mí, año 3 meses mínimo. Entre las mínimo. elecciones, el proceso y los procesos, las dos elecciones, ¿no es cierto? Que más o menos los calendarios electorales son 90 días. Ahí nomás tienes en elecciones 90 y 90. Luego 7 meses, 8 meses de redacción, más el otro referéndum. Yo te digo que hay año 3 meses Mínimo. mínimo. Y está bien, porque esto no es carrera de caballos. Ya. Ahora, Esto es un proceso de reconstruir el Ecuador. y ahí viene mi pregunta, claro. Si efectivamente esto no es carrera de caballos, no hay que apurarse, eso puede que demore 1 año o 2 años, ya. Y mientras tanto, vamos a hacer lo que pasó en Montecristi, cerremos la asamblea, cerremos todo. No. ¿Qué se puede hacer Eso ahí es para que el algo país eso camine? es algo que se tiene que decidir, pero para mí tiene que el Estado seguir funcionando. Es como que nombres una comisión, oiga, redácteme este libro, y mientras tanto sigues, ese libro no sabemos si se va a aprobar o no, mientras tanto sigues funcionando. Puede ser que gente diga, bueno, se va a parar la inversión, sí, hay riesgos, sí, pero si no es ahora, ¿cuándo? Claro, Esta que vivir constitución que tenemos fue una lista de deseos del señor Correa y de la izquierda.
una lista de deseos bolivarianos, de esas cosas que hacen ellos que nos dejaron con unas trabas que no permiten al país avanzar. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo rompemos esas trabas? Especialmente en materia de económica, como ellos son amantes del Estado gigantesco, el Estado constructor, el Estado que hace todo. Entonces te dejaron trabas de que la empresa privada no puede invertir en infraestructura pública, y entonces tenemos ni $1 de inversión en el sector eléctrico, ni en el sector minero, ni en el sector de telecomunicación. En puertos se necesita más inversión. Bueno, entonces son trabas ideológicas, porque hicieron, esta es la carta a Papá Noel izquierdista, y hay que restruirla. Yo no quiero una carta de deseo, quiero una constitución que se adapte a cualquier gobierno, el de izquierda o el de derecha, que no tenga trabas, que no debe tener la constitución ni ideología económica, que no debe tener una constitución. La ideología económica la impone o la pone quien gana. Y ahí, no puede alguien venir y decir, no, ya está establecido el modelo económico. Y ahí en ese caso, su propuesta de elección de asambleístas mixta equilibra el tema para que los mismos profesionales le quiten esta carga tan política e ideológica a la redacción del texto. Pero por supuesto, más equilibrada. Ahora, pero por eso necesitamos una asamblea con quien se pueda discutir. Claro. Con quien se pueda, una asamblea que me diga cuáles son los problemas que hay en el sector de la salud, o de los jubilados, o de los trabajadores, o de los empresarios, o de los inversores, o de los jueces, o de las Fuerzas Armadas. Necesitamos tener voces ahí. Yo me acuerdo de un asambleísta que una vez vino acá a una entrevista y dijo, es que hay que eliminar las concesionarias de agua de Guayaquil. Y le digo, ¿pero por qué? Porque vine de la calle y me vendían la botella de agua en 50 centavos, es un robo. Le digo, ¿qué tiene que ver la botella ahí con agua? Yo participé en esa defensa de la concesión de Interagua de la ciudad de Guayaquil, y por eso logramos que haya una transitoria en la Constitución, porque se iban a terminarla. Y toda la inversión de la ciudad iba a quedar en nada. Logramos poner una transitoria para salvarla. En esa estuvimos juntos. Tuvimos que ir casi a las patadas allá. ¿Te acuerdas que fuimos? Nos frenaron en la cadena, etcétera. Claro. Tuvimos que ir. Sí que nos dieron palo ese día. Empezar a proteger los intereses de la ciudad. Sí nos dieron palo ese día. Yo nunca había visto tantos gases lacrimógenos en el cielo. ¿Se acuerda cómo se veía el cielo? Parecía una telaraña. Sí, eso fue terrible. Nos dieron duro ese día. Pero bueno, salvamos la concesión, ¿no? Guayaquil tiene agua. Sí. Oye, la última pregunta. Usted que está en la jugada, porque como usted es el constitucionalista, académico y todo, y ha estado haciendo mucha opinión y sigue este tema, ¿qué se sabe? ¿Por dónde va el tema? ¿Cómo lo ve? Bueno, ¿Qué mismo con la constituyente? Yo sé que están preparando distintos escenarios, incluido el no hacer constituyente y hacer un proceso de reforma, y que esos escenarios pues serán presentados, me imagino, al retorno del presidente de la República, para que el presidente tome una decisión, porque tienes que evaluar todos los distintos escenarios. También hay voces que dicen que es muy riesgoso ir a una constituyente, hay voces que dicen que es suficiente una reforma. Para mí no, para mí la reforma es como tapar goteras, pero la casa va a seguir entrando agua. Entonces me parece que se necesita una casa nueva, pero bueno, son criterios y ahí tendrán que definir ellos, el gobierno, qué presenta, por qué vía se va y con qué regla se va. Creo que, yo me imagino que probablemente el día 24 de mayo él anunciará hacia dónde va. Ah, claro, pues claro. Sí. Claro, el 24, claro, ese es el día. Ese día vamos a saber realmente qué pasa. Tiene razón. Muchísimas gracias, abogado, doctor. Un gusto. Carlos de Tomaso, muchísimas gracias. Un gusto, saludos. Muchas gracias, nos quedó clarísimo. Yo por eso dije, lo invito porque él sí explica. Muchísimas gracias, el doctor Carlos de Tomaso, catedrático constitucionalista de la Universidad Católica, amplia experiencia en el sector público y aparte explica fácil.